Efectivamente. Bueno, nos visita una vez más el politólogo Gabriel de la Coste, con quien ya hemos charlado sobre diversos temas, especialmente de política internacional. Y hoy el pretexto es, bueno, acercarnos a la situación actual en Siria y partiendo de Siria también hacia lo que es, bueno, su relación o ahora con el foco puesto también concretamente en las intervenciones de Estados Unidos. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, y más allá de sacar la foto actual, entender un poco, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Desde cuándo surge? ¿Hacia dónde apunta este conflicto en Siria? Y bueno, para entenderlo yo creo que hay dos principales cosas que hay que tener en cuenta. La primera es la primavera árabe. Hace ya unos 5 o 6 años en varios países del mundo árabe está habiendo... bueno, hubo varios levantamientos de diferentes tipos. Hay que tener en cuenta que muchos de los gobiernos en esa zona eran gobiernos que llevaban muchos años, muy autoritarios, donde, bueno, hubo una serie de levantamientos que en diferentes países terminaron de muy diferentes maneras. En Siria hubo una intervención occidental que tiró abajo el gobierno y ahora hay una situación de caos hace ya bastantes años. En Yemen hay una guerra también, una guerra por proxy, una especie de guerra fría entre Arabia Saudita e Irán, en la cual Estados Unidos toma el bando de Arabia Saudita y está en una especie de equilibrio muy, muy violento. Y bueno, Siria es otro de los países donde pasó esto, donde hubo un levantamiento contra el gobierno de Bashar al-Assad, que también inicialmente era un levantamiento que uno le puede leer con aspiraciones más bien democráticas, más bien de sectores urbanos, pero que en un momento eso violentamente reprimido pasa a ser... Y se transforma en una guerra civil. Las manifestaciones empiezan los manifestantes empiezan a organizarse, empiezan a desertar sectores del ejército y empieza a haber una guerra. Y la otra cosa, una es la primavera árabe y la otra es la política de larga data de intervención norteamericana y de otras potencias también, pero particularmente norteamericana en Medio Oriente. El Estado Islámico, que es otra de las fuerzas que están en Siria, además de los rebeldes y el gobierno de Bashar al-Assad, es un producto directo de la guerra de Irak, la invasión de Estados Unidos en 2003, que después de un tiempo de guerra civil surge una organización que se llama Al-Qaeda en Irak, que es una especie de filial de Al-Qaeda, bastante independiente, pero que en algunas cosas, en métodos es parecido, que con el tiempo va transformándose en el Estado Islámico. Entonces ahí tenemos una historia bastante larga de intervenciones norteamericanas que terminan en guerras civiles, que generan vacíos de poder, donde los islamistas terminan ganando territorio. Islamistas muy violentos, extremadamente conservadores, que no deben ser confundidos ni con los rebeldes sirios que están peleando contra el gobierno, aunque haya puntos de contacto, momentos y lugares donde están en coalición, ni con los kurdos, que es como el otro frente de la guerra, que está en el norte de Siria, y que están haciendo unas experiencias muy interesantes de autogobierno, un pueblo históricamente oprimido, que es uno de los que está liderando la guerra contra el Estado Islámico, y que están teniendo están como una especie de revolución democrática dentro de la guerra civil, que es una de las cosas interesantes a mirar. Es que bueno aclararlo porque a veces estos conflictos se perciben como algo homogéneo cuando en realidad hay diferentes facciones integradas. Está por un lado la intervención concreta de Estados Unidos y está también el apoyo de Rusia. Sí, claro. Bueno, Siria es un país que hace muchas décadas es aliado de Rusia. De hecho hay una base naval rusa en la costa de Siria, en un puerto que se llama Tartus, y evidentemente cuando el gobierno se empezó a tambalear, un gobierno que además es aliado de Irán, Rusia salió a su rescate. Entonces también este conflicto puede leerse como una especie de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y al mismo tiempo entre Irán y Arabia Saudita. Entonces lo que tenés es un nivel local, un nivel regional y un nivel internacional, donde obviamente hay diferentes narraciones sobre qué pasa en el conflicto. Estados Unidos va a decir que Rusia está apoyando a un dictador represor y Rusia va a decir que Estados Unidos está invadiendo un país soberano, está bombardeando un país soberano sin las debidas autorizaciones del Consejo de Seguridad. O sea, pero, el enemigo es Rusia. ¿El enemigo de quién? De Estados Unidos. No es tan así bueno, Siria, ¿o sí? Es compleja la relación entre Estados Unidos y Rusia, especialmente después de que asumió Trump. Ahí en Estados Unidos hay un gran escándalo en torno a la relación de Trump con Rusia hace muchos meses, donde el FBI está investigando.
Y bueno, yo creo que también hay otra dimensión, no es por seguir agregándole dimensiones al conflicto, pero que es la propia política doméstica de Estados Unidos, donde a Trump se le está acusando todo el tiempo por los vínculos que tiene con Rusia y una manera que tuvo Trump también de demostrar que él no está en el bolsillo de Putin es hacer esta acción que fue recibida como algo hostil por Rusia. Son estas cosas casi que de películas de espías, donde uno no sabe muy bien qué está pasando, dónde, pero que sí creo que siempre, y por ejemplo con la guerra de Irak también es algo que se puede pensar de la misma manera, como Estados Unidos y todos los países con gran capacidad imperial de intervenir en otras zonas del mundo, de alguna manera resuelven sus conflictos internos exportándolos. Entonces hay una gran polémica adentro, querés unificar, y una de las cosas, lo cual obviamente es muy brutal porque implica la vida de gente, pero sí sucede. Y que está repercutiendo también, porque son dos potencias en tensión, con un montón de naciones en el medio, entre tanto siguen muriendo civiles en diferentes episodios, lo que a la vez también repercute en acciones del Estado Islámico en diferentes focos de Europa. Y hoy tenemos que hablar de otra concretamente, que fue lo que ocurrió en París. ¿Por qué Estado Islámico especialmente ahora está atacando naciones europeas? Bueno, yo creo que hay una cosa primero geográfica, a ver, ¿no? El Mediterráneo es la frontera entre África del Norte, Medio Oriente y Europa, y uno, como se imagina Europa muy diferente a Medio Oriente, tiende, como en la imaginación pareciera que está muy lejos, pero en realidad está muy cerca. Y toda la historia hubo vínculos entre estos lugares, vínculos de poblaciones, vínculos comerciales y repercusiones entre la política de estos lugares. Con la primavera árabe y especialmente después de la intervención occidental en Libia, pero también una intervención menos conocida, pero de Francia en Mali hace unos años, Francia especialmente, pero también otros países europeos, tomaron un rol muy importante en lo que llaman la guerra contra el terror, es decir, todas estas operaciones norteamericanas contra diferentes grupos islámicos en Medio Oriente, a veces que tienen que ver algo con cosas que le pasan a Estados Unidos y a veces no, por intereses económicos o lo que sea. Pero los países europeos tomaron un rol más preponderante en estas guerras del Medio Oriente, especialmente en Libia, y eso también hizo que estas organizaciones armadas islámicas encontraran en Europa un blanco. Por supuesto que con esa simetría de fuerzas, no va a ser una guerra directa por el tipo de fuerzas de las que se trata, y van a recurrir a esas tácticas terroristas, incluso de muy pequeñas células que después se las reivindica el Estado Islámico. No se sabe muy bien si efectivamente eso fue organizado cómo. Nuevamente, son bien estas cosas de guerra de espías donde es muy difícil, uno puede, como quien interpreta la borra del café, tratar de sacar algún patrón, pero aún estando muy informado, seguramente hay cosas que vamos a enterarnos en 5 años cuando se desclasifique un documento que fue lo que pasa allá. Sí, es complejo entender definitivamente, ¿no?, este tipo de conflictos, pero sobre todo poder arribar a una conclusión de cómo y cuándo esto va a terminar, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? En este frente incluso creo que hasta Naciones Unidas no tiene mucha chance de hacer ningún tipo de intervención. Naciones Unidas, lo que pasa es que es una organización que en muchas cosas tiene una gran capacidad de acción, pero cuando se trata de conflictos entre potencias, difícilmente, porque las potencias tienen poder de veto. Exacto. Y creo que hablando de esto, de cómo termina, creo que es importante, siempre para pensar cómo algo termina, es muy importante pensar en cómo empezó, ¿no? Y si uno ponía este mojón medio arbitrario, que es la guerra de Irak, la invasión norteamericana a Irak, pero también hay una anterior, que es la aparición de Al-Qaeda y del Talibán en Afganistán, que surgen en una guerra entre la Unión Soviética y Afganistán en los 80, apoyados por Estados Unidos. Afganistán pasa a ser un emirato a partir de esa guerra, y es ahí donde empieza, de alguna manera, algo que podríamos llamarnos el giro a la derecha del Islam político. Porque hasta ese momento el Islam político tenía una dimensión muy anticolonial. Y es en ese momento donde empieza a parecer como esto que empiezan a llamar islamofascismo. Yo creo que esto amerita hasta una segunda charla y otro capítulo, porque nos vamos más hacia atrás. Lo que sí, por el momento, hemos tenido un pantallazo bastante al detalle de lo que es el conflicto en Siria. Gabriel, te esperamos en cualquier otra ocasión para seguir desarrollando este y otros temas. Y entren también, valga la redundancia,
No, eso sí. Entre.uy. Entre.uy. Entre ciencia y política, por allí va el intercambio. Sí, es un proyectito que estamos haciendo con unos compañeros y compañeras de un poco autogestión intelectual y hacer cursos y espacios de discusión que puede ser interesante. Vamos arriba, adelante Ahí con eso. está en pantalla la dirección. Gabriel, Gracias, muchísimas Gabriel. gracias. Gracias por la invitación.